Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan su programa Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional. Este espacio es producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Mi nombre es Luis Aguilar y esta noche tenemos el gusto, el honor de recibir, como siempre, a un amigo de la casa. En esta noche hablaremos con Eduardo Vázquez Mata. Él es economista de la UCA, él también tiene su faceta de comunicador, está también envuelto en mucho de lo que corresponde al marketing y sobre todo, como lo hemos explicado al inicio de esta charla, un amigo de la casa, ¿verdad? Bueno, hoy jugarás de local, Vázquez Mata. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis, amigos. La verdad me escribiste bien porque es cabal una mezcla de cosas en las que me ha tocado desempeñarme. Aquí estamos en este espacio tratando de aportar un poco de lo que conocemos. Como vos decís, yo me siento en casa. La UCA es mi alma mater y vos que sos un gran amigo ya de años. Entonces, nuevamente, gracias y veamos ahí cómo va a estar esta tertulia. Pues la tertulia para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, vamos a dar un poco de contexto, breve, pero que nos describa lo que vamos a hablar esta noche. Eh, en este mes patrio, bueno, hay una coyuntura de nacionalismo, de recordar el bicentenario y este mes de septiembre, pues esto va a acompañarnos en las temáticas. Para salirnos un poco de la coyuntura política de alguna forma, porque lo vamos a tratar. Pero esta noche vamos a hablar de la selección de fútbol, datos y nacionalismo. ¿Cómo podemos entender esto de ahora que la selección está jugando una octogonal de fútbol? ¿Cómo podemos entender esto de los datos de la selección, que si hay o no manera de abordarlo de una perspectiva científica, que es mucho lo que orienta nuestro programa Abriendo Puertas, la perspectiva científica de realidad nacional? Y en un segundo plano, una segunda parte, abordaremos lo que son los nacionalismos, cómo se puede abordar esto. Nuestro amigo Eduardo Vázquez Mata, además de, bueno, ha tenido su etapa y tiene también mucho que decir desde el periodismo deportivo y sobre todo el análisis de datos que creo que él nos podrá explicar mejor cómo se ha venido tratando en el país, si existen bases de datos de análisis deportivo y bueno, eso es lo que orientará nuestra plática, Eduardo. No sé si nos podrías explicar o si vos conoces de eso, de que si existen formas de analizar datos para dar algún tipo de información sistematizada acerca del fútbol, que eso, digamos, sería nuestra primera pregunta. Fíjate, Luis, que para hablar de datos, creo que primero tendríamos que definir bien cuál es el tipo de dato que buscamos. Por ejemplo, en el medio, digamos, en el fútbol salvadoreño, en este mundillo donde algunos nos desempeñamos como entusiastas y otros como profesionales, hay ciertas personas, ciertos entusiastas del dato que han ido recopilando registros, pero estos registros principalmente son históricos. Por decir algo, bueno, que en paz descanse la computadora Esmahan, que tenía prácticamente una base de datos de resultados históricos del fútbol salvadoreño. Ya de un tiempo para acá, pues tenemos otras figuras, digamos, otros referentes como Rodrigo Arias, reconocido periodista deportivo, Guillermo Hernández, que es periodista radial, y otro entusiasta conocido como Estadística 1 que es Raúl Soriano. Sin
desmerecer el trabajo que hacen ellos, porque es muy importante tener el registro histórico, sobre todo en nuestro fútbol que es tan escaso, o sea, que es tan escaso guardar ese registro. Ellos hacen un buen trabajo de recopilación, pero la tendencia en el fútbol, se me olvidaba ahí, Samuel Martel también, perdón, Samuel Martel es otro referente también en esta recopilación histórica, pero como decía, el dato, digamos, que marca la tendencia en el fútbol, en la industria del fútbol, no es tanto el dato histórico, sino que ahora el dato que tiene como objetivo llevar a un insight, de llevar a un hallazgo a apoyar una toma de decisiones. ¿Y por qué menciono que es parte de la industria del fútbol? Porque sobre todo en el fútbol de vanguardia, el dato, digamos, el dato de rendimiento del futbolista lo utilizan cuerpos técnicos de los equipos, lo utilizan dirigencias, lo utilizan los mismos jugadores para monitorear su rendimiento, lo utilizan apostadores que, digamos, no nos vamos a meter en debates éticos, pero es toda una industria, por lo menos en Europa. Lo utilizan también los medios de comunicación e incluso los videojuegos, porque por ponerte un ejemplo, la FIFA 22 ya incorpora una métrica que es una de las métricas avanzadas de cajón en el análisis de datos orientados a fútbol, que son los goles esperados. Entonces, vos no puedes llegar a ese nivel de toma de decisiones solamente con el dato histórico, sino que necesitas datos de rendimiento. En el caso del país, hay proveedores de paga y gratuitos que sí registran algunos de estos datos. Por ejemplo, Wisecout, que es uno de los proveedores líderes en el mundo para analítica, tengo conocimiento de que sí tiene data de los partidos de la primera división del fútbol salvadoreño. Hay algunos proveedores que son gratuitos, que retoman datos de otros proveedores que son de paga. Por ejemplo, el sitio FBref, Football Reference, que toma datos de Stats Perform. No tiene datos de la liga mayor, digamos, de la primera división, pero sí datos de la selección mayor. Y en cuanto digamos, a entusiastas, porque yo por el momento no tengo conocimiento de algún cuerpo técnico de primera división que esté incorporando analistas de datos, por ejemplo. En cuanto a entusiastas, hay una cuenta, por ejemplo, en Twitter que se llama bdata-fútbol. Desconozco quiénes estarán detrás de la cuenta, pero sí he notado que se preocupan por llevar datos de rendimiento, datos como tiros, posesiones, recuperación, datos que estarán un poco básicos, digamos, pero que son un paso importante para irnos hacia esta tendencia. Igualmente, en el gráfico, digamos, en el periódico El Gráfico, hay esfuerzos por llevar el análisis, sobre todo del fútbol, enriquecerlo a través de datos y dar un mejor contenido a los lectores, a la audiencia, dependiendo del formato en el que éste se presente. Entonces, digamos que en El Salvador existe la intención por implementar este tipo de dinámicas en la digamos, en la creciente industria del fútbol, porque aún no llegamos a tener esa estructura como en muchos otros ámbitos, pero lo importante es que existe. Sí, es súper interesante el ver que hay referentes tal cual los mencionado, páginas internacionales. Y mencionaste un punto, Eduardo, que quisiera recapitular y enfatizar sobre todo, la toma de decisiones. Existe a nivel internacional, para esto del fútbol, el Mr. Chip o, bueno, como un referente a nivel de español, pero a nivel internacional, Eduardo, ¿conoces vos de equipos que utilicen bases de datos para tomar decisiones
para su decisión, para sus equipos, para sus clubes de fútbol? Sí, sobre todo en Europa, esta ya es una práctica que está siendo muy implementada, principalmente en equipos de Inglaterra. Hay que mencionar, aquí voy a ir un poquito con el corazoncito. Arsène Wenger fue el pionero de esto en el Arsenal. Arsène Wenger en aquel Arsenal invicto del año 2004 ya daba vestigios de qué es lo que sería el futuro del fútbol. Él ya manejaba datos al llegar al Arsenal. No recuerdo muy bien en qué momento, pero posteriormente se animó a decir incluso de que el futuro del fútbol pasa por incorporar a los analistas de datos en el cuerpo técnico con un rol más activo, sobre todo en la dirección técnica, pues no solo en la parte del análisis, sino que ya en la toma de decisiones del equipo dentro del campo. Ahora, registros más recientes, el caso del Leicester City, con Víctor Horta como su director deportivo, es el caso principal. O sea, ellos utilizaban mucho análisis de datos para scout de jugadores y así fue como fueron saliendo esas perlas, pues esos diamantes ocultos que ahora son grandes referentes como N'Golo Kanté, por ejemplo, o Riyad Mahrez. Igual hay otros ejemplos, el Brentford, por ejemplo, también de Inglaterra, recién ascendido a la Premier League. El Brentford fue comprado por un profesional de las apuestas, ahorita se me escapa el nombre, pero para dirigir al equipo, él tomó una decisión un tanto polémica porque al técnico que lo había ascendido lo despidió y era una cuestión que, digamos, si lo traspasamos al medio salvadoreño hubiera parecido irracional, hubiera parecido así como no le tuvieron paciencia, no respetaron el proceso y todo lo que siempre escuchamos, pero en el caso del Brentford fue una decisión racional porque la visión del técnico no coincidía con la visión que tenía la dirección ejecutiva del equipo, porque él, al ser un profesional de las apuestas, y ojo, hay que hacer una distinción acá. Profesional de las apuestas no es lo mismo que lo que conocemos como chiviador. El chiviador va con la corazonada. El profesional de las apuestas se prepara, analiza muchos datos, sí analiza parte de historia, pero también analiza las acciones dentro del juego. Entonces, en el Brentford utilizan toda la estructura que ya tienen para analizar las apuestas, para hacer scout, para, digamos, medir rendimiento de los jugadores para tomar decisiones, incluso van más allá y lo utilizan, suena un poco frío el término, pero lo utilizan para una evaluación de activos, en el caso de los jugadores, para ver si vale la pena retener a un jugador porque tiene proyección y lo pueden vender más caro en el futuro, utilizan todo este tipo de datos. Entonces, esto digamos que es parte de la tendencia corporativa o empresarial que se tiene de un tiempo para acá, que son las data-driven decisions, las decisiones tomadas a partir de datos. Entonces, si esta es una tendencia, son algunos de los ejemplos que tenemos, pero es muy importante decir de que esta tendencia se implementa a pasos agigantados y va cada vez incorporando más y más adeptos, porque no hay que olvidar que en el fútbol, en la industria del fútbol mundial, hay mucho dinero en juego. O sea, no nos vamos, no nos vamos a hacer los del ojo pacho, digamos, con eso de que no hay dinero de por medio, porque sí hay muchísimo y cada decisión puede hacer la diferencia entre un negocio exitoso y uno no. Que, ojo, no implica solamente el hecho de lo que vemos en la cancha, no implica solo las victorias de los equipos, no implica solo ganar o no el título, sino que lleva muchas cosas más y por eso hago énfasis en la industria del fútbol, porque involucra, o sea, un equipo, por lo menos un equipo de vanguardia, involucra estrategias de mercadeo, estrategias de administración, estrategias de inferiores, lleva la parte propia ya del campo, pero además innovación, inversiones a mediano y largo plazo, o sea, es de verdad un manejo complejo que si lo hacemos a pura corazonada,
pues es muy probable que caigamos en sesgos que nos impidan alcanzar resultados que sean óptimos para la institución. Es interesante el recopilar pues estos resultados. Me imagino incluso, y eso es una especie de comentario para después lanzar la pregunta, las casas de apuestas que ponen cierto rendimiento a los equipos de diferentes ligas, como la probabilidad de que gane A y no gane B, o de que se ganen ciertos resultados o con ciertos márgenes, también se hacen, obviamente, o no, ahí viene la pregunta, ¿cómo se hacen estos estándares, estos índices, estos cálculos? ¿Existe realmente un uso sistemático o se construye en base a corazonadas? ¿Cómo es que funciona este mundo de las apuestas, si es que tienes información? Fíjate que la forma en la que ellos valoran los equipos, por lo menos en mi caso, no es muy conocida porque no es muy de mi interés el área de las apuestas, y también porque pues cada sitio de apuestas, cada casa de apuestas utiliza sus propios modelos para hacer las estimaciones correspondientes. Pero lo que sí te puedo decir eh, referente a este mundo de las apuestas es que de alguna manera sí son un parámetro interesante para, digamos, poder tener un panorama del resultado de un partido. Y te pongo el ejemplo, ya tratando de meter un poquito a la selección, quizás me estoy adelantando con tus temas, pero con el tema de la selección, por ejemplo, nosotros estábamos muy a la expectativa de ver que podíamos conseguir un resultado favorable contra Canadá, por ejemplo. Para el momento en el que estamos platicando, pues ya pasó el partido y sabemos que El Salvador perdió de una forma contundente contra Canadá 3-0. Pero si vos antes del partido venías y le preguntabas a la gente cuál era el pálpito, cuál era su pronóstico, la mayoría te decían, yo creo que sacamos un empate 0-0 porque en los últimos dos partidos empatamos 0-0 porque le empatamos a Estados Unidos y Estados Unidos es mejor que Canadá. Otro te decía de forma muy optimista, no, yo creo que podemos ganar de visita porque estamos jugando bien. Otro te decía, no, la verdad es que los muchachos están bien, yo creo que ganamos 1-0 porque tenemos buena defensa. Al final perdimos 3-0, pero ¿qué pasa? Antes del partido yo me fui a un proveedor, digamos, de data y principalmente en el tema de apuestas, que es SofaScore, y SofaScore a la victoria de El Salvador le daba 8 puntos. Como digo, yo no me muevo mucho en el tema de las apuestas, entonces no podría interpretar esa puntuación de la mejor forma, pero tengo entendido de que una victoria de El Salvador era bastante improbable y por lo tanto se pagaba bien. La victoria de Canadá andaba como por 1.24, o sea que era el resultado más probable, mientras el empate andaba más o menos por 5, y en los resultados anteriores, por lo menos la victoria de Estados Unidos sí andaba más o menos por eso, perdón, o sea, la victoria de Estados Unidos andaba más o menos por ese número, andaba como por 5 y algo, pero el empate al final fue el que digamos, fue el resultado final. En el caso de Honduras, por ejemplo, el empate, bueno, las posibilidades estaban igualadas, terminamos en empate, entonces, a pesar de que la descripción sea un poquito vaga en este sentido, esta gente que se dedica profesionalmente a las apuestas, como digo, no es lo mismo que chiviar, no es lo mismo de que yo me voy, los últimos dos partidos fueron empates, así que es muy probable que empaten o que se vayan por la transitividad de decir, no, como El Salvador empató con A y A empató con B, El Salvador puede empatar con B. O sea, no funciona así, sino que modelan a partir de los datos, a partir de los jugadores que están, a partir del momentum también, porque a veces las posibilidades van cambiando conforme pasa el partido. Ellos van cambiando sus posibilidades, pero sí te da un parámetro de qué es lo que puede pasar en el partido. Entonces, sí es
sí es un trabajo bien hecho. Es, como digo, implica dinero, por lo tanto no se deja al azar, aunque sean apuestas. En el sentido de las variables, incluso estas dinámicas que decías. Hay alguna, digamos, me voy a adelantar también, como decías, pero creo que es importante para casi terminar este bloque. Dentro, si tenés datos o a partir de tu propia experticia, ¿cuál sería una probabilidad, una posibilidad de, digamos, a partir de estos datos, de que la selecta o entrara dentro de los primeros 3 o 3,5 cupos dentro de la hexagonal? Realmente, con este cambio de timón de Hugo, bueno, de que salió de los Cobos, entró Hugo Pérez, hay que nuevos jugadores que han entrado, hay nuevas dinámicas, hay una serie de variables que han ido cambiando. A partir de estas fuerzas dinámicas, es muy pronto para decir, ¿es posible o no hay datos? O si hay datos no se conocen. ¿Cuál es el estado de las posibilidades reales de El Salvador de clasificar? Fíjate que yo no tengo una estimación de mi autoría sobre las posibilidades de la selección. We Global Football, que es digamos, una cuenta, un sitio especializado en este manejo de datos, también hizo una estimación para todos los países en competencia de cara a Qatar 2022, y a El Salvador le dio un 21.33% de posibilidades de llegar al Mundial, lo cual no nos alcanzaría para llegar porque los clasificados, digamos, para CONCACAF, o al menos en la estimación que tiene We Global Football, son México con un 97.53%, Estados Unidos con un 96.02% y Canadá con un 71.10%. Ahora, sí es un poquito temprano para, por lo menos para decir quiénes van a pasar, pero yo lo que te puedo asegurar es que las posibilidades de El Salvador sí se han reducido a partir de cómo estaban, considerando que en los primeros 3 partidos hemos cosechado 2 puntos nada más, y esos 2 puntos en condición de local, es decir, nos quedan menos partidos de local pendientes que de visita, y nos quedan visitas duras, por ejemplo, a México, por ejemplo, a Estados Unidos, y no digamos a los rivales del área, ¿verdad? O sea, Panamá, Costa Rica, Honduras. Entonces, sí nos quedan bastantes visitas pendientes, entonces yo creería que las posibilidades se van reduciendo. Sin embargo, hay que mencionar algo con el tema de la selecta. Como vos decís, por el cambio de timón y, digamos, la renovación que se está haciendo prácticamente a todo nivel de la selección, sumado a todo lo que traemos por el tema de amaños, que es una cruz, la verdad, con la que se va a cargar, y es una imagen que hay que lavar. Yo creo que no podemos medir a la selección en las posibilidades que tiene o no de clasificar al Mundial, sino que podríamos medirla en temas de rendimiento, como se hace en las empresas, por ejemplo, con los KPIs, con indicadores de rendimiento. Es decir, estamos mejor que antes, por ejemplo, en cuanto a ocasiones creadas, estamos mejor que antes, por ejemplo, en asistencia, en goles, en posesión, pero ahí ya entra mucho en juego los objetivos del cuerpo técnico. Entonces, no creo yo ser el indicado para decir cuáles son los objetivos, solo los podría decir como aficionado. Perfecto. Seguiremos hablando esta noche con Eduardo Vázquez Mata a partir de, bueno, el tema de hoy, que son datos, la selección de fútbol de El Salvador y nacionalismo. Esto en el contexto de la hexagonal, bueno, la octogonal final de fútbol y que se está dando en este mes patrio. Regresamos a su espacio de reflexión de realidad nacional después de esta pausa comercial. Bienvenidos nuevamente, amigos y amigas, a su espacio Abriendo Puertas, su espacio de reflexión de realidad nacional.
Mi nombre es Luis Aguilar y estamos platicando esta noche con Eduardo Vázquez Mata acerca de datos, selección nacional de fútbol y nacionalismos. En este sentido, habíamos dicho de que cuáles son las posibilidades o las probabilidades de la selección de llegar al mundial y pues ahí Eduardo nos compartía mucho de las casas de apuestas, cuál es el porcentaje dependiendo de la fuente, ¿verdad? En esto de clasificar al mundial o no. Entonces, Eduardo, en ese sentido nos decías que había menos del 30% posibilidades para El Salvador, según esta casa, bueno, esta fuente de información, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahorita? Ya, aunque lo hemos estado hablando o lo has estado diciendo en el primer bloque, ¿por qué es este nacionalismo, esta, digamos, esperanza que ha generado la selección? ¿Por qué surge? Y si es bueno o malo y para quién. Son bastantes preguntas, pero tienes el tiempo para explicarnos desde tu perspectiva qué es esto. ¿Por qué ha generado esperanza la selección? Y si es esto bueno o malo y para quién. Bueno, Luis, partamos porque el fútbol en este país es un tema nacional. Yo creo que el fútbol, y sin temor a parecer exagerado, el fútbol puede colocarse a la misma altura que la religión y la política dentro de este país, en el sentido de ser un generador de discusión. No nos vamos a meter en el tema de actividad política o religiosa, pero en el punto de generar una discusión, el fútbol está ahí siempre, en todo estrato social, en todo estrato económico. Ahora, con el tema de la selección, me parece de que nuestra sociedad siente mucha cercanía con la selección de fútbol masculino salvadoreña, porque aunque hayan otros equipos más o menos exitosos, pongo el ejemplo de la selección de playa, por ejemplo, ninguna, ninguna otra selección, ningún otro equipo genera lo que genera la selección mayor, para bien o para mal. Para bien, porque cuando la selección nos ilusiona, ya lo vimos, el estadio se llena y hay un ambiente por todo El Salvador de optimismo, hay un ambiente de expectativa. Pero cuando la selecta nos defrauda, como fue hace 8 años con los amaños, cuando la selecta nos defrauda, también duele mucho y es una herida que se mantiene porque a partir de ese momento la selecta como equipo, creo que esto nunca se dijo públicamente o desconozco si se habrá abordado eh, científica o académicamente, pero la crisis de confianza que sufrió la selección fue impresionante. Es decir, el equipo no podía perder porque la tendencia era decir, otra vez se vendieron, ¿verdad? A pesar de que después de lo que se destapó en el año 2013, con todo el tema de arreglo de partidos, no hubo otros indicios posteriores, pero la gente sí lo decía y también dejaba de apoyar. Ahora, ¿por qué nos ilusionamos? Yo creo que también somos un país que necesita tener victorias. En este país no sucede muy seguido de que nosotros vengamos y ganemos o destaquemos o seamos buenos en algo. Necesitamos eso, creo, como sociedad. Y yo lo noto, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la selección de playa. Antes de que la selección de fútbol playa llegara a semifinales en Ravenna 2011 y se quedara con el cuarto lugar, nadie conocía a la selección de fútbol playa. Posteriormente, hubo eventos donde los convocaron, la gente también llegó, mostró su apoyo, pero ese apoyo se fue diluyendo un poco porque los resultados no se equiparaban a lo que pasó en el 2011. Después dejamos de clasificar al Mundial y hasta ahora que volvimos a clasificar, la gente se volvió digamos, a mostrar su apoyo hacia el equipo de fútbol playa. Entonces es lo mismo acá. En la selección, después de los amaños, tenía una crisis
de confianza con el público. Posteriormente tampoco los resultados iban acompañando al equipo. Nos logramos clasificar otra vez a la última fase, a la fase final, antes de clasificar a la Copa del Mundo. En ese tiempo hexagonal, ¿verdad? Ahora que clasificamos al octogonal, la gente, pues sí llamó la atención el hecho de que estuviéramos en la octogonal, un poquito de suspicacia, digamos, porque antes de llegar acá habíamos ganado partidos nada más con selecciones del Caribe, y en la Copa Oro la selección demuestra empeño, demuestra ganas de llevarse el resultado, ganas de destacar, y eso motiva a la gente. El último partido contra Qatar, que caemos eliminados en cuartos de final de la Copa Oro, íbamos perdiendo 3-0, terminamos perdiendo 3-2 y quedándonos en la orilla, pero esa victoria moral, digamos, pues deja un buen sabor de boca, que la gente quiere más, porque como digo, yo considero que necesitamos tener victorias, necesitamos que se hable bien del Salvador afuera. Entonces creo que por ahí podría ir. Me parece interesante porque pareciera de que El Salvador, como lo has expresado, necesita victorias. Y la selección de fútbol de hombres, la mayor, jala ya sea por machismo, por nacionalismo, pero por alguna razón, jala demasiado. Ahora, me parece, al hacer una revisión con respecto a estos nacionalismos, hay una disonancia, porque si revisamos a Cristiani, a Calderón Sol, Francisco Flores, eh, hasta ahí por lo menos ha habido muy poca inversión del fútbol. Eh, Según lo documentado, incluso ya lo he hablado con vos, ya con Tony Saca hubo una cosa un poco diferente, pero no sé si nos podrías compartir qué es esta, e insisto en esta disonancia, por qué si es tan importante para la gente, sobre todo para esta parte hegemónica masculina o atrae tanta atención. ¿Por qué los presidentes parecería que invierten tan poco si les podría resultar redituable? Y en realidad creo que no viene solo de la parte estatal, la falta de inversión, sino también del sector privado. En los equipos de la primera división no encontrás mucho capital privado serio como para desarrollar un proyecto. Yo creo de que, digamos, es un poquito aventado, digamos, como decirlo, un poquito audaz, pero yo creo que también esta disonancia pasa porque lo que se ha descuidado es la primera división y el ascenso. En realidad toda la estructura del fútbol se ha descuidado como producto, o sea, como ofrecerle un espectáculo al público. Entonces, sí podría ser un negocio redituable, pero la inversión que implicaría, creo yo, que sería un tema bastante riesgoso para quienes estén interesados en invertir. Ya digamos, trabajando adentro del fútbol salvadoreño, uno empieza a darse cuenta de una serie de prácticas, si lo quisiéramos calificar incluso corruptas, que suceden, eh, trabas que hay dentro de las mismas instituciones. O sea, puede llegar gente con ideas y a desarrollar proyectos a largo plazo en los equipos, pero ahí aparecen, digamos, la gente que lleva muchísimos años en el medio, que no deja hacer porque es una amenaza para su status quo. Entonces, digamos, es algo que impide, desincentiva la inversión e impide desarrollar proyectos serios. Se va descuidando la estructura del fútbol, nos va dejando el tren porque el resto de países sí avanzan en esa estructura mientras nosotros nos quedamos estancados. Es decir, en términos de infraestructura, y no es ninguna exageración, si vos agarrás una crónica de un partido de fútbol de los años 70 de este país, encontrás que son las mismas condiciones, la misma gente viendo de pie los partidos, el mismo tipo de fútbol bastante rústico, digamos, bastante físico,
porque no hay inversión para dar los siguientes pasos, no hay inversión para ofrecerle a la gente un espacio seguro, digamos, y de diversión. No hay dinero para ofrecerle a los futbolistas, que son los principales actores, mejoras en sus condiciones laborales. Es decir, no todos los equipos cuentan, por ejemplo, con un cuerpo técnico tan vasto que incluya nutricionistas. Hay equipos, por ejemplo, que tienen como preparadores de técnica, digamos, o sea, que se enfocan en pulir la técnica de los jugadores, que se supone que ya deberían tener una buena técnica. Entonces, no hay psicólogos deportivos, psicólogas deportivos, digamos, o sea, no hay personal que cuide la salud mental de los jugadores. Entonces, todo eso va, digamos, deteriorando la estructura, se va descuidando y no permite avanzar. Entonces, creo que por ahí podría ir el hecho de que sea como un negocio redituable, pero nadie se quiera meter. Te pongo una analogía quizás que podría resultar un poquito más amigable. Es como venir y tratar de cambiar el sistema colectivo. Si vos intentas cambiar los buses, va a pasar eso. Tenés tanta gente que lleva tanto tiempo en el medio con sus prácticas corruptas, con unos buses viejísimos que son los mismos de hace 20, 30 años. ¿Y qué pasa? Si vos traes un nuevo proyecto, te vas a encontrar con un montón de trabas, con un montón de gente que no quiere el cambio porque ya están acostumbradas a ese tipo de cosas. Entonces, es así. Yo creo que esa es la mejor analogía que te podría dar al respecto. Y es increíble lo de las prácticas corruptas, que es una, digamos, obviedad. Incluso ha pasado en varios, digamos, administraciones, que el caso del partido de Zimbabue, después de los amaños de partidos, ahora que pues los jugadores últimamente se habían negado a estar con un técnico que supuestamente tenía una argolla, que era con Carlos de los Cobos, pero en ese sentido, digamos, para una dosis de realidad nacional, ¿hay posibilidades entonces con Hugo Pérez de cambiar el rumbo, de generar digamos, yo sé que es bastante a largo plazo, pero hay una esperanza, al menos desde el punto de vista no idealista, sino razonable, de que esto sea un proyecto que nos pueda dar una clasificación a un mundial? Sí, yo creo que sí. Primero que nada, porque el profesor Hugo Pérez no es un actor, digamos, que ya está acostumbrado al entorno nacional del fútbol. Él se desarrolló en los Estados Unidos, hizo su carrera como técnico auxiliar ahí, o sea, jugador y técnico auxiliar. Entonces, viene, digamos, con ese tipo de estructura y ha sabido rodearse también de gente que comparte esos mismos, digamos, ese mismo desarrollo, incluso incorporando otras piezas que también, o sea, si lo queremos ver ya en un término duro, que no han sido contaminadas por este fútbol, pues. Entonces yo creo que sí puede plantear un proyecto. Él ha sido muy enfático en decir que ese es el objetivo, que el objetivo es ir al Mundial del 2026. Creo que se puede lograr. Creo que se están dando vestigios de eso. Se trata de imponer un orden en el juego, pero también un orden disciplinario dentro de la selección y a sus aspirantes a la selección, porque igual es un tema que ya lo hemos hablado con vos en otra ocasión, el tema de Rodolfo Zelaya. Sabemos que es un delantero con una calidad eh, casi inigualable en el medio nacional, pero no es alguien que esté dispuesto, se nota pues, no es alguien que esté dispuesto a incorporarse a un régimen disciplinario como el que exige el profesor Hugo Pérez. Ojalá, ¿verdad?, que en el futuro lo pueda reconsiderar, pero por hoy parece que no. Entonces, el profesor Hugo Pérez trata de rodearse de eso. Ahora, también para que esto no sea solo un esfuerzo aislado y si logramos la clasificación al mundial que no sea pura generación espontánea, también
entra el trabajo de la federación. La federación, como ente rector, tiene que propiciar que estas condiciones se mantengan y sean sostenibles en el futuro. Que aún digamos, con los resultados que se están dando, hay críticas alrededor de la federación, siempre por algunas prácticas corruptas. Hace algunos meses, la prensa gráfica había sacado un reportaje de un negocio bastante cuestionable que se había hecho con un inmueble de la federación, por ejemplo. Entonces, eh, o sea, no solo se necesita renovar la parte más evidente de la selección, sino que ir propiamente a la estructura. O sea, que es mucho más complejo y lleva mucho más tiempo, es cierto, pero si no se empieza ya, mañana es tarde. Totalmente. Y en cuanto, digamos, hay un libro que lo hemos discutido también, Eduardo, el nombre Soccernomics, plantea ciertas condiciones para ciertos países para que destaquen en el fútbol y hay otros que están condenados a tener, no sé si condenados, pero otros que tienen menos probabilidades de destacar en el deporte. Nosotros somos un país con poco estatus, con bueno, estatus a nivel futbolístico, solo por destacar alguno. Eh, Podría ser, Eduardo, en ese sentido, digamos, siendo abogado del diablo, en un país tan conservador, que sea esa ilusión solamente bueno, una pregunta quizá difícil, sea solo una ilusión para eh, crear condiciones, crear pues esta ilusión a la gente solo para la conveniencia del gobernante de turno. No podría ser eso así, Vázquez Mata, dependiendo de esos datos o de esa teoría que expone este libro. Sí, totalmente. Para poner un poquito más en contexto a la audiencia, Soccernomics es un libro escrito por el periodista Simon Cooper y el economista Stefan Szymanski, me parece que se pronuncia, donde entre muchas cosas que ellos hablan acerca del fútbol, mencionan la parte del desarrollo humano de los países con una cierta relación directa a los resultados deportivos. Al final yo creo que esto sí, pues sí guarda una cierta relación y sí, de repente El Salvador puede clasificar a al siguiente mundial o al que sea, y como decía antes, ser una generación espontánea porque ni la estructura del fútbol cambió ni el país cambió. Eso puede ser un hecho, porque eh, recordemos de que en todo hay excepciones y de repente puede haber una excepción, sea de El Salvador o sea de otro país pobre, algún país, alguna isla del Caribe, por ejemplo, algún otro país pequeño, lleno de conflictos, puede pasar. Pero la norma, digamos, alrededor del mundo es que los países que tienen más dinero están invirtiendo en proyectos serios, ya sea para consolidarse como contendientes frecuentes al mundial, para dar el salto a ser ganadores del mundial o para buscar la clasificación al mundial. Pongo tres ejemplos. En el caso de alguien que quiere clasificarse al mundial, podemos ver el caso de Canadá. Que Canadá invierte, Canadá trata de formar a sus jugadores, trata de formar estas selecciones globales que quizás nos da el tiempo para hablar un poco de esto, que es lo mismo que hace la selección, de agarrar jugadores que han sido formados en otros países para que lleguen al primer equipo. Entonces, Canadá también hace de eso, pero se apoyan en un proyecto, en una estructura, para atraer a esos jugadores que se queden, que sumen calidad a la plantilla y que puedan llegar al mundial. Más bien, en el caso de alguien que se quiere consolidar o dar el salto, pues está el caso, por ejemplo, tanto de Estados Unidos como de Japón. Ambos son países muy desarrollados, países ricos,
y que lo que buscan es eso. Estados Unidos sí trata de armar como esas selecciones globales, llenas de apellidos que no parecen anglosajones, pero que son estadounidenses, y los japoneses de hacer un mejor scout hacia adentro, de buscar jugadores que puedan, digamos, despuntar. La última figura, por ejemplo, de Japón es Takefusa Kubo, que destacó mucho en los Juegos Olímpicos y que ha estado jugando en Europa ya de hace rato, pero también tienen otros jugadores que están llamando la atención en distintas ligas del mundo, y equipos que quieren llegar y ganar, pues es el caso de Inglaterra. Inglaterra no gana un mundial desde 1966, pero no se ha detenido en mejorar su estructura. La Premier League es la mejor liga del mundo, y la selección inglesa ha sabido capitalizar la experiencia de los jugadores que están en la Premier League para formar un equipo sólido que ya llegó a semifinales del Mundial, que ya llegó a final de la Eurocopa. Probablemente en algunos años vayan a ganar, que se apoya en una estructura de datos, en decisiones tomadas a partir de datos. Pueden salir bien o pueden salir mal. En el caso de los penales de la Eurocopa, hicieron un estudio previo con los mejores tiradores de penales basado en datos. No funcionó, pero así es esto. Entonces, en El Salvador, estas cosas se están haciendo. Hay un scout que es Hugo Alvarado, conocido en el medio como Selecta Talent, que viene trabajando por lo menos desde hace 10 años en este tema de buscar jugadores que se hayan desarrollado en otros países para que lleguen a la selección. Y ahora lo podemos ver en el equipo principal. Rodrigo Arias, creo que compartía ese dato de que en el partido contra Canadá fue la primera vez que jugó una mayoría de jugadores nacidos fuera de las fronteras salvadoreñas. Entonces es interesante, son estas selecciones globales que se van formando, pero ¿qué pasa? Entramos a un tema de que son jugadores que no se han desarrollado bajo la estructura del fútbol salvadoreño, pero que se nota que hay un extra de calidad, pues. Entonces, ¿puede ser generación espontánea? Sí, pero también depende mucho de que, como decía antes, estos resultados se hagan sostenibles en el tiempo. Depende de la inversión privada, depende de políticas públicas, depende del trabajo de la federación, y es medio idealista decir, sí, para 2026 vamos a tener la estructura, porque eso no existe. Pero como decía antes, si no empezamos ya, vamos tarde, porque hay por lo menos 70 equipos, 70 selecciones que ya lo están haciendo, pues. La que siempre han sido grandes, más la que quieren llegar a la cita grande. Sí, es interesante ver esas contradicciones de cómo, pues sí, no hay una garantía completa porque hay diferentes factores que intervienen. Inglaterra tiene el dinero y la estructura que eventualmente espera que le dé resultados. Y bueno, países como Brasil que no las tienen, pero lo compensan con otras variables, con otras cosas que lo hacen fuertes. Tenemos 2 minutos. No, perdona, y sobre el tema de Brasil, hace poco veía un dato también de que a nivel mundial las transferencias que dejaba Brasil, o sea, jugadores brasileños vendidos a otros equipos, eran casi, o sea, estaban rankeadas entre lo más alto del mundo. Así que, aunque Brasil, digamos, podamos decir, bueno, no se cuela al nivel de estos países ricos, pero sí tiene dinero, por lo menos en el fútbol, nada menos en la Copa Libertadores. Los que han estado llegando son equipos brasileños, más allá de que River Plate haya ganado hace un par de años y tal, pero los que siempre están presionando por el título son brasileños. Hoy hay 3 brasileños en las semifinales y un equipo ecuatoriano, me parece, Barcelona. Interesante porque le hace una inversión, pero a nivel futbolístico, aunque no sea en otros ámbitos sociales. Tenemos 1 minuto, Eduardo, se nos quedan varios temas, aunque hemos tocado también importante lo de la selecta, lo del nacionalismo, lo del fútbol global, lo de los datos, que fue lo que comenzamos. ¿Alguna reflexión final en estos 45 segundos? Bueno, yo creo que
como decía, el fútbol acá es un tema de país, no solamente por una cuestión de ego, no solamente por decir que puede traer victorias a El Salvador, que puede hacer que destaquemos, sino también como una forma de acercar a la sociedad salvadoreña en muchos sentidos, no solo de incluirnos, digamos, como población, sino también de generar oportunidades para los atletas, pero digamos, para los que no llegamos a jugar fútbol por algún motivo, oportunidades de empleo también. O sea, el Salvador creo que está a tiempo todavía de agarrar el tren, de formar una industria en el fútbol, y ese hecho involucra a un montón de personas, no solamente los 22 que juegan en la cancha. Entonces, como un sueño, digamos, como un ideal, esperaría yo que próximamente tengamos esta charla y podamos decir de que El Salvador ya va encaminado con objetivos serios y con objetivos alcanzables eh, en su fútbol, y eso ha llevado a un desarrollo indirecto, digamos, en otras facetas de nuestro país. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a los oyentes de Abriendo Puertas. Mi nombre es Luis Aguilar y en nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas les agradecemos su amable atención. Muy buenas noches.